Érase una vez... Estas son las palabras mágicas con las que comienzan muchos de los cuentos tradicionales, llenos de castillos, príncipes encantadores, hadas y madrastras malvadas. Hoy, queridos tic-tackers, os vamos a contar un cuento, la historia de Hansel y Gretel, uno de los relatos más populares recogidos por los hermanos Grimm. Seguro que todos lo conocéis, y aunque el cuento de la casita de chocolate ya es bastante macabro en sí, la historia detrás es todavía más creepy. Érase una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, vivía un leñador con sus dos hijos que se llamaban Hansel y Gretel, y la madrastra de estos. Se trataba de una familia muy pobre que apenas ganaba dinero para comer. Llegó un día en el que no tenían nada, ni tan siquiera para comprar harina para hacer pan. Así que se empezaron a preocupar porque pensaban que los niños iban a morir de hambre. La madrastra pensó que solo existía un remedio, abandonarlos en el bosque cerca del palacio del rey, para que alguna persona los recogiera y cuidara. Hansel y Gretel no podían dormir escuchando toda la conversación. La niña empezó a llorar, pero su hermano le dijo que encontraría una forma de volver a casa, ya que preferían vivir pasando hambre con sus padres que vivir sin ellos. Al día siguiente los despertaron para ir a buscar leña. Los niños, sabiendo lo que les esperaba, metieron al zurrón un trozo de pan duro y por el camino fueron soltando migas de pan. Llevaban mucho tiempo caminando y ya estaban muy lejos de la cabaña. Los padres le dijeron que iban a por agua a un arroyo cercano, que los esperasen allí. Los padres nunca regresaron, así que Hansel y Gretel decidieron seguir el camino de migas de pan que habían dejado para regresar a casa. Pero por más que buscaron, no lo encontraron. Los pájaros se lo habían comido. Estuvieron andando mucho tiempo perdidos por el bosque, hasta que encontraron una casa hecha de pan de jengibre, galletas, chocolate y caramelos. Era tal el hambre que tenían, que se acercaron a ella para comer un trozo de la rica casa. De repente, apareció una anciana que los invitó a pasar y les ofreció comida. Seguidamente les preparó la cama para que durmiesen. Ellos accedieron, pues no sabían que esta casita era la trampa de una vieja y malvada bruja para encerrarlos y luego comérselos. Hizo que Gretel se dedicase a cocinar y a hacer la limpieza, y encerró a Hansel en una jaula para cebarlo y luego comérselo. El chico fue comiendo y engordando, pero como la bruja estaba casi ciega, cuando le pedía que sacase un dedo para ver si había engordado, Hansel sacaba un hueso de pollo. Tanto tiempo había pasado que al final la bruja se aburrió y decidió comérselo. Pidió a Gretel que encendiese el horno para cocinar al niño, pero la pequeña le dijo que ella no sabía hacer fuego. Fue entonces cuando la bruja se acercó al horno y la niña aprovechó para empujarle a su interior, con lo que ambos niños pudieron quedar libres. Decidieron regresar a casa, pero antes de volver, encontraron un montón de oro y piedras preciosas que recogieron para poder dar a sus padres. En su regreso, encontraron a su padre cortando leña y le mostraron todo lo que habían conseguido, por lo que volvieron a casa y vivieron todos felices comiendo perdices. Fin. El cuento de Hansel y Gretel tiene su origen en la Edad Media. Según varios análisis de la historia original, el cuento de los Grimm tiene como eje principal la idea del hambre que dominaba en ese periodo histórico lleno de penurias. Los padres de Hansel y Gretel no los abandonan a su suerte, sino que se vieron obligados a separarse de ellos para evitar tener la tentación de comérselos. En el medievo el hambre era intensa y el canibalismo se convertía en una posibilidad real. La bruja que vive en la casa de dulces no existe. Es un invento para suavizar el cuento y camuflar la verdadera figura de la madre que se los quiere comer. También esta se convierte en malvada madrastra porque que una madre pueda abandonar a sus hijos es demasiado duro. En esa época no era nada extraño que los niños fueran llevados al bosque, alejándose de su familia para hacerlos madurar, donde se les obligaba a tener que sobrevivir saqueando lo que encontraban. En la historia, Hansel y Gretel desvalijan también la casita de chocolate. Los cuentos clásicos no son siempre lo que parecen, y la mayoría de las veces esconden la cruda realidad de la época de la que son originarios. Nosotros nos vamos por hoy, tic-tackers. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Dejadnos en los comentarios qué cuentos os gustaría que hiciésemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!